Bueno, ya vimos síncope, muerte súbita cardíaca y este es el tercer tema que en realidad es parte de un solo tema, solo que lo dividimos para que no sea tan pesado los audios, los videos, ¿cierto? Y nuevamente comentarles que es simplemente un apoyo a las actividades virtuales y lo que vamos a ver ahora es la reanimación cardiopulmonar. Y para comenzar nosotros debemos ver que el paro cardíaco como tal no es solo no existe solo una forma de paro. En realidad existen 4 ritmos de paro cardíaco. Uno es el paro propiamente dicho, que es la asistolia, en el cual el corazón cesa toda actividad eléctrica, así como mecánica. Otro tipo de paro, otro ritmo de paro será la actividad eléctrica sin pulso, en el cual aún podemos ver, como su nombre dice, algo de activación eléctrica en el corazón, pero mecánicamente no va a tener ninguna acción. La siguiente será la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. De esta forma tenemos los 4 ritmos de paro que los podemos dividir para su tratamiento en 2 tipos. Se divide en los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables. Dentro de los ritmos no desfibrilables tenemos a la sistolia, a la actividad eléctrica sin pulso. Y dentro de los ritmos desfibrilables tenemos a la taquicardia ventricular sin pulso y a la fibrilación ventricular. Este es pues un electro de un paciente en asistolia. Fíjense, es básicamente una línea isoeléctrica, ¿sí? O sea, no hay actividad eléctrica y no hay actividad mecánica. En la actividad eléctrica sin pulso, ahí vemos un esbozo de actividad eléctrica, o sea, podemos ver una activación eléctrica, obviamente no vamos a ver tradicionalmente un electrocardiograma normal, ¿sí? Sí hay indicios de que hay una conducción eléctrica, pero obviamente esto no se va a traducir en una actividad ventricular mecánica. En la taquicardia ventricular sin pulso, vemos obviamente la sumatoria de las extrasístoles ventriculares, vemos una taquicardia ventricular propiamente dicha, que como su nombre lo dice, el paciente no tiene pulso y ya este ritmo todo caótico del ventrículo será lo que se conoce como fibrilación ventricular. Aquí hay una pequeña referencia, una pequeña diferencia en por qué en la taquicardia ventricular se le indica que para que sea considerada ritmo de paro debe ser sin pulso y en la fibrilación ventricular no se coloca esa parte que es sin pulso y es porque la fibrilación ventricular lleva implícito que no tiene pulso. ¿Por qué? Porque veamos cómo es un ventrículo de un corazón en fibrilación ventricular. Fíjense, ese ventrículo, cómo entra en fibrilación ventricular, es tal el movimiento sectorial, por decirlo así, y múltiples activaciones ventriculares, miren cómo está convulsionando, por decir así, el ventrículo, por lo tanto, desde luego que no va a tener pulso. Pero desde luego que no va a tener pulso. ¿Por qué? Porque no hay una contracción efectiva. Por eso es que la fibrilación ventricular lleva implícito la ausencia de pulso. Fíjense hasta cómo va cambiando de color el corazón, ¿no? De un corazón rojo al inicio, bien irrigado, y a medida que el ventrículo, que el corazón está en fibrilación ventricular, va cambiando de color a un color más pálido porque el corazón está sufriendo y desde luego pues está muriendo porque no hay una actividad mecánica. Entonces vemos en vamos a ver en este ejemplo cómo se presenta de forma didáctica un paro cardíaco, ¿no? Vemos ahí en la derivación, que es derivación de 2, o sea, debe ser infarto cardio inferior, un supradesnivel del segmento ST, vemos cómo van apareciendo de repente extrasístoles ventriculares, ¿sí? Al inicio aisladas, polimórficas, ¿sí? Por momentos aparecen en pares, ¿sí? Y vemos cómo cada vez se acerca más al final de la onda T hasta que se presenta una taquicardia ventricular. Vemos cómo la taquicardia ventricular se está sosteniendo, se está manteniendo. Seguro al inicio presentaba pulso, posteriormente fue perdiendo el pulso y fíjense cómo se hace ya un ritmo caótico y se torna en una fibrilación ventricular. Miren cómo cambió esa imagen de la taquicardia ventricular a esta imagen ya más caótica que es el ritmo de fibrilación ventricular, ¿no? Entonces se va distorsionando cada vez más hasta que va tendiendo hacia hacerse una línea isoeléctrica porque cada vez va perdiendo más actividad eléctrica y ahí pues finalmente debuta o se presenta con asistolia, que es el paro cardíaco propiamente dicho, y nos encontramos ya frente a un paciente en óbito, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos deberíamos plantear y nos deberíamos preguntar al inicio
de la evaluación de un paciente en paro, ¿cuándo no iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar? ¿Sí? Y la respuesta nos las dan las guías clínicas y nos dice que no deberíamos iniciar maniobras de reanimación en situaciones que pongan en riesgo la vida y la seguridad de quienes van a realizar la reanimación cardiopulmonar. Es decir, no vamos a jugar a ser los superhéroes. En situaciones en las cuales existan signos clínicos de muerte irreversible, cuando exista una directiva de no reanimación legalmente válido, y si en algún momento definimos iniciar la reanimación cardiopulmonar, habiendo evaluado todas estas situaciones previas, lo siguiente que nos vamos a preguntar, y es una pregunta mucho más difícil de responder, es cuándo debemos parar la reanimación cardiopulmonar. Y esta respuesta o esta decisión se la debemos dejar al líder del equipo de reanimación. Es la persona que tiene más entrenamiento y más conocimiento en reanimación cardiopulmonar la que tendrá la decisión de detener los masajes o el protocolo de reanimación cardiopulmonar. Estas son las cadenas de supervivencia, la han debido haber visto varias veces. Esta es la cadena de supervivencia extrahospitalaria que nos muestra los eslabones que forman parte de ella, siendo el primero el reconocimiento y la activación del sistema de respuesta a emergencia, el segundo eslabón la reanimación cardiopulmonar de calidad inmediata, es decir, el masaje cardíaco, el eslabón de la desfibrilación rápida, la activación de los servicios de emergencia médicos básicos y de avanzada, y el soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardíaco. Y existe también una cadena de supervivencia ya en situaciones o en ambiente hospitalario, donde el primer eslabón será la vigilancia y la prevención, por supuesto que sí. El segundo eslabón, el reconocimiento y activación de sistemas de respuesta a emergencia. El tercer eslabón, el masaje cardíaco. El cuarto eslabón, la desfibrilación rápida. Y el quinto eslabón, el soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardíaco. Y esta es la forma, pues, en la que nosotros vamos a ver o vamos a enfrentar esta situación, ¿no? Primero vamos a verificar la seguridad de la escena, ¿sí? Vamos a ver si la persona que está en aparente paro cardíaco responde o no, ¿sí? Luego veremos si la persona respira o no para finalmente realizar el masaje cardíaco o la reanimación cardiopulmonar, que es todo esto es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de esta conversación. Y nosotros podemos dividir a la reanimación cardiopulmonar en un soporte vital básico y en un soporte vital avanzado. En el soporte vital básico, los reanimadores deben realizar compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Se debe comprimir a una profundidad mínima de 5 centímetros, pero se debe permitir también una descompresión torácica completa después de cada compresión. Se debe reducir al mínimo las pausas de las compresiones y se debe ventilar adecuadamente 2 ventilaciones después de 30 compresiones, realizando cada ventilación durante 1 segundo y asegurándose de que se produce la elevación torácica. En este soporte vital básico, los reanimadores no deben comprimir con una frecuencia menor de 100 compresiones por minuto o mayor a 120 compresiones por minuto. No deben comprimir a una profundidad inferior a 5 centímetros, ¿sí? O superior a 6 centímetros. No deben apoyarse en el pecho entre compresiones. No deben interrumpir las compresiones durante más de 10 segundos y no deben proporcionar demasiada ventilación, es decir, demasiadas ventilaciones o ventilaciones excesivamente fuertes, ¿sí? ¿Y qué hacer o cuál es la secuencia que debemos seguir en un soporte vital básico? Va a depender frente a qué persona nos estamos encontrando, no a la persona que está en paro, sino a la persona que está haciendo frente al paro. Es así que el soporte vital básico para el personal que no tiene conocimiento de salud y que no está entrenado debería ser primero asegurar la seguridad de la escena, comprobar la respuesta, pedir ayuda, seguir las instrucciones de la operadora, es decir, con quien estamos hablando en el teléfono, ver si no respira o solo jadea y seguir las instrucciones de la operadora. Eso es básico. ¿Por qué? Porque es un personal que no tiene conocimiento de salud y que tampoco está entrenado en reanimación cardiopulmonar. Otra situación diferente será en la persona que no tiene conocimiento en salud, pero que sí está entrenado para iniciar la reanimación cardiopulmonar. Esta persona deberá asegurar la seguridad de la escena, comprobar la respuesta, pedir ayuda, ver si no respira o solo jadea,
Si no respira, iniciar reanimación cardiopulmonar con compresiones y seguir las instrucciones de la operadora. Enviar a una persona por un desfibrilador automático siempre y cuando éste esté disponible. Y el tercer escenario somos nosotros. Somos todos los que somos personal médico, entendiéndose por personal médico desde estudiantes de medicina, enfermería, todo lo que tenga que ver con salud, hasta los profesionales del área, ¿sí? ¿Por qué? Porque en teoría tenemos entrenamiento de reanimación cardiopulmonar. Por lo tanto, deberíamos asegurar la seguridad de la escena, comprobar la respuesta, activar al equipo de reanimación cardiopulmonar o pedir ayuda, ver si no respira o solo jadea y revisar el pulso, solicitar un desfibrilador automático o un desfibrilador convencional, iniciar inmediatamente reanimación cardiopulmonar y usar el desfibrilador automático si está disponible, y si existe más de un personal de salud, iniciar reanimación cardiopulmonar con 2 personas y utilizando los desfibriladores. Aquí vemos en amarillo el desfibrilador automático y el otro es el desfibrilador convencional. El automático, nosotros colocamos los parches y simplemente acatamos lo que nos diga el aparato. El aparato va a tener la responsabilidad, entre comillas, de censar si el ritmo requiere una desfibrilación o no y nos va a indicar si debemos comprimir o si debemos desfibrilar. Es hacer caso. En cambio, el otro desfibrilador, que es el convencional, pues dependerá de nuestra lectura de lo que está pasando para definir si debemos desfibrilar o debemos realizar compresiones, ¿no? Entonces, dijimos que debemos comprobar la respuesta y pedir ayuda. Entonces, nosotros vamos a sacudir suavemente por los hombros al paciente, preguntándole en voz alta si se encuentra bien. Si responde, lo dejaremos en esa posición en la que se le encontró, siempre que no exista mayor peligro, ¿sí? Vamos a llamar, obviamente, y vamos a activar el servicio de emergencia y vamos a permanecer junto a la víctima mientras la llamada se hace, siempre y cuando esto sea posible de hacer, ¿sí? Si no responde y requiere las compresiones cardíacas, nos vamos a arrodillar al lado del paciente, vamos a colocar el talón de la mano en el centro del pecho de la víctima, ¿sí? Y el talón de la otra mano sobre la primera. Vamos a entrelazar los dedos. Esta imagen de los dedos entrelazados uno sobre la otra es la imagen universal, mundial, o es el logo, por decirlo así, del masaje o de la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Y manteniendo los brazos rectos, ¿sí? Sin doblarlos, vamos a ejercer las compresiones cardíacas, ¿no? Vamos a tratar de que la compresión sea de aproximadamente 5 centímetros a 100 a 120 por minuto, dejando siempre que luego de una compresión se pueda expandir nuevamente la cavidad torácica, ¿no? Ahí podemos ver en las imágenes la posición de las manos y la posición de nosotros frente a este paciente, ¿sí? Y veamos este video cómo es en la vida real. Vemos 2 policías brindando reanimación cardiopulmonar a un paciente, a una persona que hizo paro en la cara, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos énfasis en el tema de las compresiones? Es decir, de la profundidad de 5 centímetros, no excedernos de los 6 centímetros, que sean violentas, que sean de 100 a 120 por minuto, dejar expandir. Por esto, fíjense, en este paciente, este es un ecocardiograma, vemos en el centro del corazón, vemos justo en el centro del ventrículo izquierdo y al ladito como una mano que abraza el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y vemos un movimiento, no sé si lo llegan a percibir el movimiento. Ese movimiento es el masaje cardíaco. Pero fíjense que es cero efectivo porque vemos que el corazón ni se entera de lo que está pasando afuera. No hay ni una sola contracción del corazón. Entonces es importante que el masaje sea adecuado, que realmente se produzca esa compresión de 5 a 6 centímetros, porque si no, de nada sirve. Lo único que nos va a generar es cansancio al reanimador y una sensación de placebo de pensar que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y esta es la prueba. El ecocardiograma muestra cómo el corazón en el centro ni sabe qué es lo que está pasando afuera. Veamos en este video ese ejemplificador. Es tan importante la compresión cardíaca que se han creado dispositivos que garanticen esta compresión. Uno de ellos es este que se llama Luca. Fíjense cómo genera una compresión enérgica, ¿sí? Y garantiza
estamos realizando un masaje cardíaco. Y eso es otra cosa importante. Donde el paciente haga paro, si está en ese lugar se lo tiene que reanimar. Porque el tiempo que perdemos para trasladarlo, para subirlo, todo eso nos va a generar momentos, instantes en el cual el corazón no está funcionando. Por eso es que se crean estos dispositivos. Porque este dispositivo, además de garantizar una compresión efectiva, una vez asegurado, nos va a permitir trasladar y mover al paciente mientras está recibiendo masaje cardíaco. Y en este otro video nosotros podemos ver cómo se utiliza el cardiodesfibrilador externo, ¿no? Fíjense, ahí lo tenemos, pero vamos a ir hacia adelante. Ahí lo tenemos, ¿no? Y nos indica cómo debemos utilizarlo, ¿no? Es interesante, nosotros aquí en el hospital teníamos uno, ya no lo tenemos, pero lo bueno de este dispositivo es que una vez que reconozcamos que el paciente está en paro, lo traemos en lugares donde está colocado, como en los aeropuertos o debería, en ambientes con alto volumen de gente. Al retirar el dispositivo se activa una señal de alarma que da aviso a los sistemas de salud para que puedan también acudir a la ayuda, ¿no? Entonces nosotros colocamos los parches del desfibrilador automático y simplemente obedecemos lo que la máquina nos diga. Fíjense, no tiene ni monitor. Nosotros no necesitamos ni saber leer el ritmo que tiene el paciente, porque de eso se va a encargar el dispositivo, y el dispositivo nos va a decir si debemos masajear, si debemos continuar con el masaje o si debemos proceder a su desfibrilación, que también lo va a hacer el dispositivo. Y esto mientras lleguen los equipos de emergencia para continuar con un soporte vital avanzado, ¿no? Esto es muy interesante. Y bueno, quien sabe reanimar, también podrá usar su expertise en otras situaciones. Fíjense cómo acá esta pobre ardillita está en paro cardíaco y el personal que está a su lado es un personal entrenado en reanimación cardiopulmonar y procede a iniciar la reanimación de la ardilla. Estamos viendo. Es que es reanimación, papá. Estamos viendo. Miren cómo ya empieza a latir, ¿no? Empieza a reaccionar. Estamos viendo. La ardillita. Ya están ahí con los cuidados post-reanimación cardíaca, post-paro. ¿Qué está haciendo todavía? No te gracias, ya, obvio. La ardilla sale del paro. No, déjala que se vaya. Interesante. Déjala que se vaya. Entre los algoritmos o las secuencias que debemos seguir se plantean dos. Uno es el algoritmo de la reanimación de soporte básico, que es lo que hablábamos hace un momento, que es este de acá, que parece complejo pero no lo es, ¿no? Nos dice nuevamente que debemos confirmar la seguridad de la escena. Si la víctima no responde, pedir ayuda en voz muy alta a la persona que se encuentra cerca, no a cualquiera, no decir quién vaya. No, nosotros tenemos que definir, indicar, vos, dame tu nombre, Juan, Pedro, Adrián, ve y llama a un servicio de emergencia y en cuanto llama, vienes y me avisas que lo hiciste, ¿no? Activar el sistema de respuesta a emergencia a través de un dispositivo móvil, ¿no? Obtener un desfibrilador automático y un equipo de emergencia, ¿no? Entonces vamos a comprobar si la víctima no respira o si solo jadea, ¿no? Y si se detecta pulso con certeza al cabo de 10 segundos, ¿sí? Si la respiración es normal y hay pulso, simplemente vamos a controlar la escena, la situación, hasta que lleguen los reanimadores de emergencia. Si hay pulso, pero no respira con normalidad, vamos a proporcionar solo ventilaciones de rescate, una ventilación cada 5 a 6 segundos o unas 10 a 12 ventilaciones por minuto, ¿sí? Y en caso de que no respire o solo jadea y que además no tiene pulso, pues procederemos con la reanimación cardíaca propiamente dicha, ¿sí? Haremos ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones y utilizaremos el DEA tan pronto como esté disponible. Si llega el DEA, empezamos un círculo y un circuito, ¿no? Y hacemos el circuito de comprobar el ritmo, si el ritmo es desfibrilable,
¿no? Si es desfibrilable, administrar una descarga, reanudar la reanimación cardiopulmonar de inmediato durante aproximadamente 2 minutos y a continuar con este ciclo. Si el ritmo no es desfibrilable, mantener nuevamente el masaje cardíaco y cada 2 minutos evaluar la necesidad o no de desfibrilar, ¿no? ¿Para qué? Para posteriormente dar paso a lo que se conoce como el soporte vital avanzado. ¿Sí? El objetivo del soporte vital avanzado es garantizar una reanimación cardiopulmonar de calidad. Para ello, mantenemos el énfasis en compresiones fuertes de al menos 5 centímetros y rápidas de 100 a 120 compresiones por minuto, permitiendo que el tórax se expanda completamente después de cada compresión, minimizar las interrupciones de las compresiones, evitar ventilaciones excesivas, intercambiar los reanimadores cada 2 minutos o antes si se cansan, porque si alguna vez han participado en una reanimación cardiopulmonar, se han dado cuenta que es agotador, ¿no? O sea, y se ha demostrado en estudios que cuando uno repite el ciclo, cada ciclo nuevo es menos efectivo que el anterior. Si no se tiene una vía aérea avanzada, la compresión-ventilación debe ser de 30/2. Si podemos obtener una capnografía cuantitativa, si podemos obtener una presión invasiva intraarterial, ¿sí? Si tenemos los desfibriladores, hacer uso de los mismos. La mayoría hoy en día son bifásicos, deberíamos aplicar 120 a 200 joules. Si no conocemos la recomendación que da el fabricante de cada desfibrilador, utilizar 200 joules si es que es posible hacerlo. Y en el caso de los monofásicos, indirectamente a 360 joules. Utilizar la medicación como la adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, y amiodarona en bolos de 300 miligramos seguida de una segunda dosis de 150 miligramos. Garantizar la vía aérea a través de una vía aérea avanzada, mediante intubación endotraqueal o su equivalente, realizar una capnografía o una capnometría para su monitoreo, y una vez garantizada la vía aérea avanzada, se realizará una ventilación cada 6 segundos. Es decir, 10 ventilaciones por minuto sin interrumpir las compresiones cardíacas. En el caso de que retorne a la circulación espontánea, veremos la presencia de pulso y presión arterial, veremos el incremento abrupto y sostenido de la capnografía, usualmente mayor o igual a 40 milímetros de mercurio, veremos las ondas de presión arterial espontánea durante la monitorización intraarterial y obviamente evaluaremos las causas potencialmente reversibles, como la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la hipercalemia, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, intoxicaciones, tromboembolismo pulmonar o el infarto, que es la trombosis coronaria. Y también tiene su algoritmo, que parece un poco más complejo que el que vimos en el BLS, sin embargo, es igual de sencillo. Fíjense, iniciamos el masaje cardíaco, ¿no? Garantizando el oxígeno, monitorizando al paciente, y lo primero que hacemos es dividir a los pacientes, como dijimos en un principio. ¿El ritmo del paciente es desfibrilable o no es desfibrilable? Veamos primero el que no es desfibrilable. Si el ritmo del paciente no es desfibrilable, por tanto se encuentra en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, lo que debemos hacer es iniciar masaje cardíaco cada 2 minutos, dar adrenalina cada 3 a 5 minutos y cada 2 minutos reevaluar si el ritmo es desfibrilable o no. En caso de que se mantenga no desfibrilable, pues continuaremos con el masaje cardíaco y así sucesivamente. En el caso que el ritmo sea desfibrilable, volvemos al anterior, es decir, que tenga fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, vamos a proceder a la desfibrilación, hacemos 2 minutos de masaje cardíaco, evaluamos nuevamente si el ritmo es desfibrilable o no, si se mantiene desfibrilable, hacemos una desfibrilación, 2 minutos de masaje cardíaco y así sucesivamente hasta ver si el paciente sale o no sale del paro cardíaco. Existen hoy en día lo que se llama la formación de equipos de reanimación de alto desempeño, que así como cuando uno agarra la guardia o el turno en el hospital, estos equipos están entrenados para responder ante un paro en cualquier lugar del hospital, ¿no? Como todo equipo, está formado o conformado por diferentes actores, ¿no? Es así que tenemos un líder del equipo cuya función será que cada equipo de reanimación debe contar con un líder perfectamente definido, asignará los roles a los miembros del equipo, tomará las decisiones sobre el tratamiento, proporcionará una retroalimentación al resto del equipo según sea necesario y asume la responsabilidad de las funciones no asignadas. Tendremos una función que tenemos una persona que estará encargada de las compresiones,
Esta persona va a evaluar al paciente, va a realizar 5 ciclos de compresiones torácicas y se va a intercambiar con la persona encargada de la desfibrilación y monitorización cada 5 ciclos o 2 minutos o antes si se presentan signos de fatiga en quien está haciendo la maniobra. Tendremos una persona que va a estar encargada de la monitorización y de la desfibrilación, será quien trae y utiliza el desfibrilador automático, el monitor y el desfibrilador, se intercambia con quien realiza las compresiones cada 5 ciclos o 2 minutos o antes si se presentan signos de fatiga, idealmente durante el análisis del ritmo, ¿no? O sea, para no perder tiempo. Si hay un monitor, lo coloca en el lugar donde el líder del equipo y la mayor parte de los integrantes del equipo puedan verlo con facilidad. Habrá una persona encargada de la vía aérea, que va a ser quien abra y mantenga la vía aérea, va a proporcionar la ventilación y va a introducir los dispositivos para la vía aérea. Habrá una persona encargada de la medicación intravenosa, endovenosa o intraósea, y su rol será la de proveedor del soporte vital avanzado, preparará una vía de acceso tanto endovenosa como intraósea y será quien administra los medicamentos. Y habrá un encargado del registro, ¿no? Esta persona registrará la hora de las intervenciones y de la medicación y avisa cuando se deben llevar a cabo las próximas medicaciones, registra la frecuencia y la duración de las interrupciones de las compresiones, transmite estos datos al líder del equipo y al resto del equipo. ¿Y qué pasa después del paro cardíaco, después de la reanimación? Bueno, aquí también tenemos un algoritmo para eso. Fíjense, durante el tratamiento inmediato será, en cuanto a la vía aérea y la respiración, mantener una saturación de oxígeno de 94-98%, establecer una vía aérea avanzada, una capnografía con forma de onda, ventilar para conseguir la normocapnia. En cuanto a la circulación, se realizará un electrocardiograma de 12 derivaciones, obtendremos un acceso intravenoso fiable, el objetivo de la presión arterial sistólica será que se mantenga mayor a 100 milímetros de mercurio, administraremos fluidos cristaloides y restauraremos la normovolemia, monitorizaremos intraarterialmente la presión arterial y consideraremos el uso de vasopresores inotrópicos para garantizar una presión arterial sistólica, como dijimos, mayor a 100 milímetros de mercurio. En cuanto al control de la temperatura, trataremos de garantizar que la temperatura sea constante entre 32 y 36 grados centígrados. Procederemos con la sedación y control, ¿sí?, de la tiritomía. Entonces nos plantearemos cuáles fueron las posibles causas cardíacas, ¿no? Es decir, nos preguntamos, ¿existieron posibles causas cardíacas? De no ser así, consideraremos la realización de una tomografía cerebral o pulmonar, ¿no? ¿Sí? Trataremos las causas que llevaron al paro cardíaco, ¿sí?, y lo ingresaremos a una unidad de cuidados intensivos. En el caso de que las causas fueron cardíacas, ¿sí?, evaluaremos la elevación del segmento ST pensando en la principal causa de muerte en el mundo, que es el infarto con supradesnivel, ¿sí? Si no hubo esto, vamos a considerar realizar un cateterismo cardíaco. Tanto si no hubo como si hubo, de acuerdo a la evaluación del electrocardiograma y del segmento ST, definiremos pues la realización de un cateterismo cardíaco y si se ha identificado la causa de parada cardíaca, la trataremos e ingresaremos a nuestro paciente en una unidad de cuidados intensivos. Y en la unidad de cuidados intensivos, el manejo de estas unidades de cuidados críticos será la de controlar la temperatura con una temperatura constante entre 32 y 36 grados centígrados durante más de 24 horas, evitar la fiebre por al menos 72 horas, mantener la normoxemia y la normocapnia, ventilación protectora, optimizar la situación hemodinámica, realizar un ecocardiograma, mantener la normoglicemia, diagnosticar y tratar en caso de que se presentaran convulsiones, ¿sí?, y tratar de mejorar el pronóstico, por decirlo así, en las próximas 72 horas. Posteriormente haremos una prevención secundaria de acuerdo igual a qué es lo que llevó al paro a nuestro paciente y para esto podemos hacer uso de los cardiodefibriladores implantables, ¿sí?, manejar los factores de riesgo para que podamos nosotros no solo sacar al paciente de paro, sino que podamos garantizar que nuestro paciente se vaya de alta, ¿no? Porque una cosa es sacarlo del paro, pero muchos de los pacientes que salen del paro igual terminan no saliendo del hospital, es decir, terminan falleciendo durante su estadía hospitalaria. Es así como existen predictores de mortalidad luego de que el paciente salió de la reanimación cardiopulmonar, salió del paro cardíaco. Antes del paro, estos predictores eran una hipotensión, una presión arterial menor a 100 milímetros de mercurio, la neumonía, una insuficiencia renal, definida por nitrógeno ureico en sangre mayor a 50 miligramos por decilitro, el cáncer, confinamiento en domicilio,
Durante el paro será un paro mayor a 15 minutos, la necesidad de intubación, la hipotensión menor con una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, la presencia de neumonía, obviamente nuevamente los pacientes que tienen o necesitan de confinamiento, y después del paro la presencia de coma, la necesidad de vasopresores inotrópicos y una duración de reanimación de más de 15 minutos. Es así que podemos ver cómo en esta sobrevida al alta, los pacientes que presentan asistolia o actividad eléctrica sin pulso tienen menos chance de salir de alto, o sea, salieron del paro, pero de irse del hospital, que aquellos pacientes que hicieron taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular. De esta forma hicimos una pequeña revisión de lo que es la reanimación cardiopulmonar y nuevamente los invito a complementar con la lectura de los textos y las guías clínicas y participar en los foros que habilitaremos para esto. Muchas gracias por su atención.